Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de esta edición 2024 de la Winter School sobre las relaciones entre el Mercosur y la Unión Europea. Esta Winter School es una actividad de la Cátedra Jean Monnet en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Mi nombre es María Victoria Álvarez y yo soy la responsable de esta Cátedra Jean Monnet. Vamos a ver en este último video, por lo menos de los dictados por mí, algunas de las cuestiones que nos llevan hasta el día de hoy en estas relaciones entre el Mercosur y la Unión Europea. Recuerdan que el 28 de junio del 2019 se había llegado a la conclusión de las negociaciones en el pilar comercial dentro del acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea. Este era un acuerdo en principio, ¿sí? Por lo tanto, el acuerdo luego debía pasar por toda una serie de fases para llegar a su implementación efectiva. El acuerdo pasó a fase de revisión legal, luego del cual debía ser aprobado por el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales en el caso de la Unión Europea, y en el caso del Mercosur, el acuerdo debía ser aprobado por todos los parlamentos nacionales. Hay que recordar que es posible la entrada en vigor provisional. De hecho, esto ha ocurrido con diferentes acuerdos que la Unión Europea ha firmado con otros bloques y con otros países. El pilar comercial, entonces, de este acuerdo puede entrar en vigor de manera provisional tras la aprobación del Parlamento Europeo, es decir, sin pasar por los distintos parlamentos nacionales, y de manera bilateral a medida que lo apruebe cada uno de los parlamentos del Mercosur. Esta es una opción. Otra de las opciones que habíamos visto era separar el acuerdo comercial del acuerdo en los otros dos pilares, es decir, todas formas posibles para implementar este acuerdo. Originariamente se esperaba que, completados estos pasos, el acuerdo entraría en vigor, se suponía, alrededor del año 2021. Pero los plazos se dilataron como consecuencia de variadas cuestiones que vamos a analizar en detalle. ¿Qué pasó luego de la firma del 2019? Bueno, hay muchos factores, muchos elementos a tener en cuenta, pero podemos simplificar en estos 6 grandes factores. Por un lado, cierto debilitamiento del interés político de ambas regiones para iniciar el proceso de ratificación. ¿Sí? A medida que se iba conociendo la noticia, diferentes declaraciones de oposición aparecieron en el Parlamento Europeo, que inclusive emitió una declaración expresando que en ese estado, en esa situación, el Parlamento Europeo no iba a aprobar el acuerdo comercial. También se conocieron diferentes opiniones en contra en parlamentos nacionales y regionales de la Unión Europea. Este tema ya lo vimos en un video anterior. A esto hay que sumarle, por supuesto, la pandemia de COVID-19 que ralentizó los contactos y, por supuesto, fueron años donde no hubo progresos. A partir del 24 de febrero del 2022 se suma un elemento que no se había tenido en cuenta hasta ese momento, que era la invasión rusa a Ucrania. Sin embargo, la invasión rusa a Ucrania también podía verse como una oportunidad para cerrar el acuerdo con Mercosur, sobre todo porque
se emergieron o surgieron necesidades urgentes de la Unión Europea en materia energética, de seguridad alimentaria, de recursos críticos, y allí aparecía o emergía el Mercosur como un posible socio para contrarrestar los problemas que la Unión Europea empezaba a manifestar con esta invasión rusa a Ucrania. Por supuesto que también hay que ver el panorama más amplio y y también es una forma de ver que era una manera de acompañar, de hacer un acompañamiento de los esfuerzos de Estados Unidos por frenar el avance de China. En ese sentido, este es un elemento geopolítico, geoestratégico que tendría que jugar a favor del acuerdo. Y fundamentalmente el problema en la actualidad es la preocupación por el medio ambiente, sea genuino o sea que tiene algún tipo de visos proteccionistas. Y en este sentido es importante mencionar lo que aparece en marzo del 2023 como el documento interpretativo o carta complementaria o side letter sobre temas medioambientales. Y vamos a enfocarnos en este punto que nos parece que es en este momento lo que más está trabando las posibilidades de llegar a un acuerdo definitivo. Muchos gobiernos europeos expresaron su preocupación por el acuerdo, criticando en ese momento las políticas medioambientales del presidente de Brasil, del entonces presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y paralizando los avances hasta que su administración se comprometiera a adoptar políticas para controlar la deforestación. Ahora bien, con Lula da Silva como nuevo presidente de Brasil y sus promesas de revertir los retrocesos medioambientales del gobierno anterior, se abrió una nueva oportunidad para reanudar las conversaciones entre la Unión Europea y el Mercosur. Aún así, Europa siguió y sigue presionando al bloque sudamericano para que se comprometa a adoptar medidas vinculantes, por ejemplo, para hacer frente a la deforestación, y en la denominada Carta Adjunta o Side Letter al acuerdo ha propuesto cambios en el capítulo del acuerdo centrado en el comercio y el desarrollo sostenible. Entonces, vamos a analizar, por lo menos sucintamente y de manera, aunque sea superficial, las políticas ambientales de la Unión Europea que tienen o podrían tener implicancias importantes en el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Por supuesto, la política más importante es este conjunto de normativas, de regulaciones llamado Pacto Verde Europeo. Es en 2020 cuando la Unión Europea pone en marcha el Pacto Verde Europeo, es decir, con posterioridad a la firma del acuerdo en principio. El objetivo del Pacto Verde Europeo es sumamente ambicioso, tiene que ver con alcanzar la neutralidad en carbono en 2050, estableciendo como objetivo intermedio reducir para 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 50% en comparación con los niveles de 1990. Como se pueden imaginar, este objetivo tiene implicancias en prácticamente todos los órdenes o todas las dimensiones de política de la Unión Europea, en las finanzas, el clima, la agricultura, la energía, la industria, por supuesto el ambiente, el transporte, cada una con sus respectivas modificaciones regulatorias y cada una con un financiamiento específico destinado a la transición hacia tecnologías y consumos más amigables con el medio ambiente. El Pacto Verde Europeo no deja de ser el modelo económico y social que la Unión Europea se propone para sus sociedades.
Uno de los objetivos de este Pacto Verde Europeo es evitar la fuga de carbono, es decir, el reemplazo de producción europea por la importación de bienes y servicios desde economías donde se produce con requerimientos ambientales más laxos. Recuerden esta idea de fuga de carbono porque va a ser importante para entender varias de las regulaciones que están contenidas en este Pacto Verde Europeo, que como les digo, tiene ese objetivo particular, pero por supuesto en general, pero tiene toda una serie de objetivos específicos sumamente ambiciosos para la Unión Europea. Estábamos hablando recién entonces de la fuga de carbono y aparece vinculada a esta cuestión el mecanismo de ajuste en frontera por carbono, CBAM por sus siglas en inglés, que está relacionado con los derechos de importación que se elevan, digamos, para las mercancías que tengan altos valores de emisión. A ver, para decirlo de forma sencilla, la Unión Europea grava internamente sus emisiones de dióxido de carbono o gases equivalentes y para evitar la relocalización de las industrias más contaminantes fuera de la Unión Europea, la mencionada, como decíamos recién, fuga de carbono, se pone en marcha a partir del 1 de enero del 2026 un impuesto al carbono en las importaciones de acero, cemento, fertilizantes, aluminio y generación de electricidad. En la práctica, el importador debe declarar las emisiones directamente vinculadas al proceso de producción de su producto y si éstas superan el límite europeo, compran un certificado de emisión a los precios que tenga en la Unión Europea el dióxido de carbono, ¿no? El sistema se aplica progresivamente ya desde el año pasado, desde el 1 de octubre del 2023, solo que las empresas importadoras empezaron a declarar las emisiones de los productos. Todavía no pagan nada. A medida que este programa avance, la Unión Europea suprimirá progresivamente las cuotas de emisión gratuitas otorgadas hasta ahora a los industriales europeos para hacer frente a la competencia exterior. ¿Por qué hablamos de este mecanismo? Porque este mecanismo claramente podría encarecer las exportaciones del Mercosur, además de implicar una transferencia de recursos desde el bloque, desde el Mercosur y el resto del mundo, hacia la Unión Europea, quien es la vendedora de los permisos. Este es simplemente una forma de ver gráficamente este mecanismo o sistema de ajuste fronterizo de la Unión Europea para evitar la fuga de carbono. Hay otra legislación que también nos va a interesar cuando hablamos del comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Estamos, en este caso, señalando la normativa contra la deforestación. Fue promulgada en 2023 y bloquearía las importaciones de una serie de bienes como aceite de palma, carne vacuna, madera, café, cacao, caucho y soja que provengan de tierras que hayan sido desforestadas después del 2020. Y esto es importante. La responsabilidad legal del importador es respecto a la verificación del cumplimiento de este requisito. Es decir, el importador es quien tiene que certificar que su producción, la producción, digamos, que importa, no proviene de tierras desforestadas. Entonces, no pueden ingresar a Europa productos realizados en desmontes posteriores al 2020, sean desmontes legales o ilegales, como venimos diciendo, ganado, soja, madera, cacao, café, palma, caucho, carbón. Además de no generar deforestación, los productores deben respetar las leyes locales, los derechos humanos y los derechos de los indígenas. Y a partir de la entrada en vigor se clasificará a los países o a partes de ellos como de bajo, medio o alto riesgo
mediante una evaluación en un plazo de 18 meses. Cuanto mayor sea el riesgo de deforestación, mayor será el control sobre las empresas para exportar a Europa. Tan estricta es esta normativa, es esta regulación, que fíjense que para septiembre del 2024, es decir, para el momento en que estamos grabando este video, no solamente Estados Unidos, Argentina, Brasil y varios países más de América Latina, de Asia y de África han solicitado retrasar la puesta en marcha de la legislación, sino que inclusive lo ha hecho Alemania. Alemania, junto a estos países, han solicitado a la Comisión Europea retrasar la puesta en marcha de la legislación que debería empezar a implementarse a fines del 2024, el 31 de diciembre del 2024. Otra estrategia, otra legislación, digamos, dentro del Pacto Verde Europeo que puede tener importantes efectos para el comercio entre la Unión Europea y el Mercosur es la estrategia europea de la granja a la mesa, en inglés From Farm to Fork. El objetivo es hacer que los sistemas alimentarios sean justos, saludables y respetuosos con el medio ambiente. Perdón. Un sistema alimentario está formado por todos los elementos y actividades relacionados con la producción, el procesamiento, la distribución, la preparación y el consumo de alimentos. Es decir, se trata de un programa integral para todas las etapas de la producción de alimentos. Entre otras medidas, se propone reducir para el 2030 un 50% el uso de plaguicidas químicos, rebajar como mínimo un 20% el uso de fertilizantes, disminuir un 50% las ventas de los antimicrobianos utilizados en la ganadería y la acuicultura y alcanzar un 25% de tierras agrícolas dedicadas a la agricultura ecológica. Recordemos que los antimicrobianos se usan para combatir infecciones que afectan a los animales y a las plantas destinados a la alimentación. Las implicancias de todas estas regulaciones ya las hemos ido adelantando. En el Mercosur preocupa la implementación de políticas que afecten sus exportaciones a Europa, especialmente en el caso de que se firme y ratifique el Acuerdo de Libre Comercio, que implicaría el otorgamiento de amplias concesiones arancelarias. La ley contra la deforestación, por ejemplo, amenaza la posibilidad de ampliar o sostener las exportaciones desde el Mercosur, especialmente de soja y carne vacuna, dado que la validación de este requisito implica complejas gestiones y o tecnologías como, por ejemplo, la captura de imágenes satelitales. Sin embargo, no todo es negativo. Por ejemplo, la estrategia de la granja a la mesa podría ser una oportunidad según los analistas. La realidad es que con las iniciativas europeas incluidas en el Pacto Verde y otras medidas, la Unión Europea puede modificar las condiciones para el ingreso en sus mercados de una variedad de productos que exporta el Mercosur, incluidos los productos del sector agropecuario, haciendo que algunos de los beneficios de acceso al mercado europeo previstos originalmente en el Acuerdo de Libre Comercio puedan verse limitados. A esto hay que sumarle que la Unión Europea manifestó su interés por contemplar compromisos adicionales en la materia, en la cuestión medioambiental, en función de la preocupación expresada por varios de sus países miembros, como vimos al principio de este video, ¿no? Aun cuando en un inicio se escucharon algunos actores que aspiraban a cláusulas legalmente exigibles, en la práctica la Unión Europea y el Mercosur acordaron la posibilidad de discutir un documento interpretativo o una side letter, ¿sí? Una carta complementaria que se aplique a ambas partes, pero que no implique alterar el equilibrio alcanzado en la negociación
ni suponga, y esto es importante, la reapertura del acuerdo. La idea era que la negociación de este documento se llevase a cabo una vez que finalizaran previamente las cuestiones pendientes de acceso a mercados. En este instrumento adicional, que observemos que no se anunció oficialmente, pero circuló entre los miembros del Mercosur y la Unión Europea, incluso se filtró a agrupaciones ecologistas, se reitera la exigencia de los firmantes de no rebajar sus normas medioambientales o laborales con la intención de atraer comercio o inversiones extranjeras. La Carta también exige nuevos compromisos para aplicar sus contribuciones determinadas a nivel nacional al Acuerdo de París sobre el cambio climático y también exige el compromiso con los acuerdos en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica, entre otros tratados y protocolos internacionales. El documento, de manera lógica, generó críticas de los gobiernos del Mercosur, especialmente el gobierno y los legisladores brasileños, por temor a que se convierta en compromiso, a que, digamos, que los compromisos del Acuerdo de París y otros tratados internacionales se convirtieran en obligaciones, lo cual implicaría posibles sanciones en caso de incumplimiento. De otro lugar, digamos, las organizaciones civiles buscaban normas más estrictas en el acuerdo y están decepcionadas con el contenido. Ecologistas y activistas temen un incremento de la deforestación, temen la competencia injusta y, por ejemplo, Amigos de la Tierra, sede Europa, critica que la Carta no proteja suficientemente el ambiente ni los derechos humanos y que ignore las emisiones agrícolas y los derechos de las comunidades tradicionales. Hay expertos que consideran que la Carta es jurídicamente débil o poco vinculante y por lo tanto no ven la posibilidad o el riesgo de que haya sanciones al Mercosur. La idea de estos expertos es que es más bien interpretativa y es más bien una propuesta más que una imposición. Pero ¿cuál fue la respuesta del Mercosur a la Side Letter? Bueno, el Mercosur logró presentar a la Side Letter una postura, una propuesta conjunta. Se mostró dispuesto a trabajar para una rápida finalización de la negociación, aunque rechazó completamente la posibilidad de que se apliquen sanciones ante eventuales incumplimientos en las cláusulas ambientales. El documento de respuesta del Mercosur a la Side Letter señala que el acuerdo debería prever financiamiento para permitir a los sectores vulnerables aprovechar los beneficios del convenio, ayudar a los productores que deseen cumplir con los requisitos de importación y promover iniciativas productivas sustentables. Otro pedido del Mercosur fue contar con mecanismos para reequilibrar las concesiones comerciales negociadas en el marco del acuerdo de asociación si éstas se suspenden o se anulan como resultado de la legislación interna de la Unión Europea. Este pasaje en particular hace clara alusión al Pacto Verde y la idea de que este conjunto de normativas, de regulaciones, complica severamente las posibilidades de los exportadores locales. Vamos a terminar con las últimas noticias que podemos brindar. La última ronda de negociaciones se dieron entre el 4 y el 6 de septiembre del 2024 en Brasilia. Fueron las primeras negociaciones presenciales desde abril de este año y según los círculos, diversos, digamos, círculos diplomáticos, hubo avances significativos, sobre todo en compras públicas o contratación pública y en el tema de medio ambiente, más allá de que no fue posible conocer en detalle
que implican esos avances significativos. De hecho, estos avances permitieron en ese momento generar algunos rumores sobre las expectativas favorables que existen para cerrar el acuerdo antes de fin de año. Sin embargo, tenemos que recordar que, bueno, los sectores que se oponen principalmente en Europa al acuerdo, como el gobierno de Francia y otros Estados miembros, y los sectores de productores agropecuarios, entre otros, sumados a los ecologistas, siguen oponiéndose férreamente. Todo esto nos lleva a pensar que estamos, como decíamos en algún video anterior, ante una nueva piedra de Sísifo, es decir, vuelve a convertirse en una historia de nunca acabar. Les agradezco mucho la atención y espero que les haya resultado útil toda esta información. Gracias.